Pues como os decía, esta semana vamos a intentar hacernos un pequeño tornillo de banco porque el que tenemos prácticamente ya dicho hasta aquí hemos llegado. Os fijáis que, bueno, tiene ya soldaduras por todos sitios y lo cierto es que ha dejado de funcionar. Lo mejor de todo que vamos a utilizar parte de este mecanismo para construirnos otro pequeño o una pequeña mordaza que nos pueda servir también para ello. También es cierto que tenemos el grande, un tornillo grande de banco que nos es útil 100%, pero en muchas ocasiones necesitamos algo más pequeño, más útil, más llevadero. Y lo cierto es que, bueno, pues este ha dicho que hasta aquí ha llegado y la prueba evidente es que ya ha terminado de funcionar. Por lo tanto, vamos a utilizar ciertas partes, lo hemos desarmado como podéis comprobar. Aquí, a ver si soy capaz de hacerlo. Aquí, fijaos cómo está ya prácticamente en las últimas. Bueno, pues un tornillo de banco consta, como veis, de dos partes sujetoras, un carril y un tornillo que es el que atornilla directamente en nuestro tornillo. Le hemos extraído el tornillo de sujeción, que lo vamos a reutilizar y prácticamente es lo único que vamos a utilizar de aquí. Nos va a servir para canalizar nuestro tornillo en su sitio. Así que de momento desechamos esto, que no lo vamos a utilizar y seguramente irá a la basura. El tornillo, por si acaso, lo dejamos ahí en su sitio. Y fijaos de qué forma nos vamos a utilizar o nos vamos a agenciar la forma con material completamente reciclado. Fijaos, un trozo de pletina en forma de U con un agujerito en medio. Me la he encontrado, o sea que da igual que tenga este agujerito o no. Podríamos utilizarlo para hacerle un pequeño patín por el interior, pero no nos vamos a complicar tanto la vida. Vamos a utilizar, fijaos, cuadradillo de este tipo. Un tubo cuadradillo. Tengo por aquí, tenía el resto. Pero a fin de cuentas tampoco me importa mucho si lo encuentro o no lo encuentro para enseñaros. Efectivamente, aquí lo tengo. Era un tubo largo, cuadradillo, y he cogido las dimensiones más o menos a ojo de lo que podía ser una pieza similar al enganche que tenía el tornillo antiguo, y vamos a partir este trazo en tres segmentos distintos. Aquí tengo dos y aquí tengo el tercero. Como os decía, del tornillo antiguo vamos a utilizar la parte que quizás más es la parte principal. Aquí tenemos otro de las partes, como os decía, tres segmentos y, como os decía también, parte principal de toda esta historia es el tornillo. Un tornillo con una tuerca un tanto especial, que es la que lleva el tornillo original, que es lo que nos va a servir de guía para proporcionar el empuje suficiente a nuestro enganche. Aquí lo tenemos. Bueno, pues fijaos que más o menos la estructura de lo que quiero montar es esto. Esta pieza iría fija aquí. Esta pieza iría en esta posición y jugaría apretando el tornillo. Siempre llegaría a una longitud que tendríamos que controlar. Aquí la tenemos. Este sería el tope y en un momento dado la situación sería esta. Este empujaría a esta, este sería la presilla y este de sujeción. Bueno, básicamente funciona así. Más adelante iremos perfeccionando nuestro sistema. Pondríamos algunos ángulos aquí para atornillarlo y dejarlo fijo, que tampoco nos interesa porque para el fijo tenemos el grande. Pero siempre sería útil poder llevarlo de un sitio a otro y tener
una buena presa en algún lado. Bueno, os digo que no nos vamos a complicar mucho la vida. Os digo, 3 segmentos que hemos cortado. Uno de ellos va con un orificio, como veis, lo suficientemente grande para que el tornillo entre por completo y no se atranque. Los otros 2 irán completos, irán, si podemos, lo suyo sería soltarlo, cada uno en su extremo, como estos. Estos 2 irían soldados a la pieza de abajo, ahí los tenemos, y este sería el que iría corriendo a lo largo de toda nuestra pletina. ¿Cómo correría? Con nuestro tornillo apretando y aflojando. Si no nos queremos complicar mucho la vida, podemos hacerlo con tornillos pasantes. Lo cierto es que yo me voy a complicar como siempre la vida y lo voy a hacer con puntos de soldadura. Vamos a soldar esta pieza aquí y esta pieza vamos a coger la medida máxima a esta altura para que el tornillo llegue a su sitio y pueda retroceder. Básicamente es eso. Fijaos, 3 piezas, una cuarta pieza, aprovechamos las grandes tuercas que tiene o tenía el anterior tornillo de banco, y un dato curioso que es el que vamos a utilizar. Fijaos cómo tiene la terminación del tornillo. He rebajado parte de esta punta con la intención de que entre y no coja rosca ninguna, y un tornillo pasante que entre justo en la hendidura, de tal manera que entre y el tornillo dé vuelta sin fin, pero sin entrar en la rosca. De tal manera que podamos jugar siempre así, de esta forma, el tornillo queda fijo y siempre da vuelta sobre ese mismo eje. Lo cierto es que no tiene complicación ninguna, siempre y cuando se plantee desde un principio. Hay que coger las medidas oportunas y por lo demás, básicamente, es simplemente eso, empezar a trabajar de una forma u otra. Es decir, si lo queremos con puntos soldadura, o incluso lo podemos hacer, como os decía, con tornillos y tuercas. Imaginaos que no tenemos soldadora en casa y lo que vamos a hacer es simplemente taladrar, meter un tornillo, meter una tuerca y apretar. Y esta pieza quedaría fija sin punto de soldadura. Como os digo, yo me voy a complicar la vida. Voy a hacer puntos soldadura a los 2 laterales y empezamos a trabajar. Rehacemos nuestra mordaza o tornillo de banco casero de la forma más sencilla y oportuna. Bueno, pues como veis, ya he cogido la medida oportuna del máximo de nuestro tornillo y lo que voy a hacer es eliminar esta parte de pletina que no me va a valer de nada y sin embargo me va a quitar un montón de peso porque prácticamente es la mitad. Es una pletina realmente gruesa y lo que voy a hacer es cortarla directamente. Le he dado el máximo oportuno, voy a comprobar otra vez porque no quiero quedarme corto. Le he dado el máximo oportuno. Y con esta situación vemos efectivamente que el tope llega hasta aquí. Le hemos dejado un margen para poder jugar, pero en realidad con este margen, fijaos la amplitud de mordaza que podemos tener. Este sería el tope y tenemos todo este ancho de mordaza, que no está nada mal. Así que más o menos está comprobado. Y lo que vamos a hacer a continuación, quitar parte de esta pletina que no nos va a valer de nada y vamos a alquilar bastante peso. Bueno, pues tenemos ya prácticamente todo presentado, listo para darle esos puntos de soldadura. Ya he cogido la instancia, la máxima, os acordaos
Acordaos del tornillo, distancia máxima del tornillo, para que nuestra sujeción quede realmente como tiene que quedar. Esta sería la distancia máxima del tornillo y sé, porque he marcado directamente dónde tengo que darle esos puntos de soldadura. Para que todo esto funcione correctamente, estos tubos cuadradillos pues llevan un revestimiento de pintura. Hay que lijarlo para poder sellarlo como queremos. Todo hay que decirlo. Hay que darle las medidas oportunas y, en teoría, debería funcionar. Así que lo que vamos a hacer directamente es enchufamos nuestro soldador, nos ponemos la protección y con la protección empezamos a darle esos puntos de soldadura para, de momento provisionales, para ir poniendo todo en su sitio y a continuación hacemos la prueba para ver si hemos acertado en nuestras dimensiones. Bueno, pues ya veis aquí, punto soldadura prácticamente hecho. Ahora lo repasaremos para que quede curioso, tanto por dentro como por fuera. Dejamos enfriar, que siempre hay que tener precaución porque esto calienta mucho. Y vamos con la segunda parte. Como os digo, yo voy a utilizar puntos de soldadura. Soldadura que para mí quizás es, a la hora de trabajar, mucho más cómodo. Es menos engorroso tener que estar haciendo agujeros, cogiendo la medida, meter la tuerca. Prácticamente, teniendo puntos de soldadura, lo hacemos todo mucho más rápido. Bueno, siguiente paso. El tornillo de sujeción, vamos a darle ese punto de soldadura, punto de sujeción. Cogemos la medida oportuna y tal cual. Aquí está el tornillo pasante, que es el que va a impedir que baile demasiado y que quede en su sitio. Esto lo dejamos aquí, colocado, centrado y medido. Así que lo siguiente, igual que el anterior, punto de soldadura, lo dejamos ahí todo fijo, en su sitio, y vamos a proceder a lo que os digo. Aquí lo tenemos. A darle ese punto de soldadura en su sitio oportuno, en el centro, bien centrado, porque si no después el tornillo se nos va a ir por otros lados. Mejor medir 2 veces que después tener que rectificar. Lo dicho, aquí está el tornillo en su sitio, centrado. Así que protección y vamos a darle esos puntos de soldadura. Bueno, pues fijaos cómo queda nuestro primer punto de soldadura, una vez lijado. Ahora daremos un segundo repaso, pero lo cierto es que el aspecto no está nada mal. Ahí está de momento para que se vaya enfriando. Vamos a darle el repasito oportuno también al segundo punto que hemos dado de soldadura, nuestro anclaje del tornillo, y lo único que queda es con una moladora, un disco abrasivo y empezar directamente a darle el repaso a todos los puntos de soldadura que hemos dado para que queden curiosos, que queden limpios de viruta. Y a continuación, la prueba.
Bueno, pues os voy a presentar ya prácticamente el proyecto no finalizado porque está todo presentado. ¿Cuál es la situación? Bueno, recordad que todos son materiales reciclados. Hemos sacado parte de la tornillería de este elemento que se nos había roto, el tornillo de banco, un tornillo de banco pequeño. Le sacamos prácticamente todo lo reutilizable. ¿Qué más hemos utilizado? Bueno, pues teníamos un tubo cuadradillo, rectangular en esta ocasión. Hemos sacado 3 piezas, tal cuales son estas. Y a continuación hemos utilizado también otro material que tenemos en el almacén. No sé a qué pertenece, pero lo hemos utilizado como base. ¿Por qué hemos utilizado esto con esta ranura? Muy sencillo. Os lo explico. Vamos a ver, fijaos. Esto quizás la parte de sujeción de lo que es la barra de tracción la hemos cambiado. La hemos cambiado porque no me terminaba de gustar. Le hemos metido 2 tuercas, una más alta que otra, y recordar que el tornillo, el perno, en su cabeza posterior le comimos la cabeza. Ha quedado un poco más estrecha, de tal manera que inserte en las 2 tuercas, las tuercas van unidas y a continuación una pequeña pletina que en su principio era una gran arandela, la hemos recortado y hemos aprovechado el raíl que tiene, como veis aquí, para que en esta gran arandela le hemos dejado, si os fijáis, creo que ahí se ve medianamente bien, le hemos dejado, como se suele decir, un tetón que va a ir sobre este raíl con la intención de que al apretar o al aflojar nuestra mordaza no vaya bailando y vaya simplemente patinando por el raíl. Yo creo que es buena solución. Por lo tanto, el proyecto pues va cogiendo forma. Lo cierto es que no está quedando nada mal y lo único que de momento queda es dar los puntos de soldadura, de momento a las tuercas con la pletina que hemos hecho, y después otros puntos de soldadura de la pletina con la mordaza. De momento es lo que va quedando. No va tomando mala forma, pesa poquito, todo hay que decirlo, y la presión que hace ahora mismo es suficientemente para aguantar cualquier tipo de objeto. Por lo tanto, si os parece, vamos con la parte final. Después os presentaré todo esto ya rematado, soldado, y quedará quizás pues el detalle ya de pintar las partes correspondientes como veamos oportuno. Así que el proceso siguiente, vamos con 4 puntos de soldadura y con eso prácticamente tenemos ya nuestro tornillo de banco totalmente reciclado. Pues trabajo terminado, a falta de lo que es el retoque final de pintura, y pintaremos a nuestro gusto, lógicamente. Bueno, os explico cuál es el procedimiento que hemos utilizado. 3 trocitos simplemente de tubería, en este caso cuadradillo de este tipo, rectangular, que sea recio, una base que hemos aprovechado con este raíl que tiene ahí en medio, 2 tuercas, una pletina y parte del tornillo de banco que se nos había roto, como son la tuerca donde engancha directamente el tornillo este. Bueno, pues hemos hecho también la parte correspondiente para girar completamente. Hemos introducido este perno, le hemos soldado la parte que habíamos cortado, aprovechándolo del anterior tornillo de banco. Básicamente ya está terminado. Y fijaos que en realidad fuerza tiene, porque fijaos el ancho que tiene esta madera. Bueno, pues entra por completo, o sea que tenemos espacio suficiente para trabajar con materiales realmente
importantes. Y sujeta, pues lo cierto es que de momento sujetar funciona. Siempre y cuando seamos capaces de hacerlo. Vamos a hacerlo bien. Sujetamos nuestra madera y él simplemente al cerrar presiona y esto realmente está duro como una piedra. Y ya podemos trabajar como queramos. Lo cierto es que también tenemos posibilidad de meterle unos ángulos a la base y poder anclarlo en la madera. Con unos ángulos directamente lo anclamos en la madera con unos tornillos y se nos quedará prácticamente fijo. Lo cierto es que de esta forma también podemos utilizar este pequeño banco, esta mordaza, para llevarla a otros sitios donde podamos trabajar quizás más cómodamente o incluso a la hora de perforar, si tenemos un taladro de banco, lo cierto es que siempre es necesario tener este tipo de herramienta. Pero básicamente, lo dicho, después de haber averiado un tornillo de banco, con material del otro, hemos hecho nuestro tornillo de banco, que realmente tiene una fuerza increíble. Fijaos, esta es la solución y funcionar, os digo que funciona perfectamente con una presión suficientemente fuerte para que no se escape nada, absolutamente nada. Podemos rematar la faena, lógicamente. ¿Cómo lo podíamos hacer? Pues a lo mejor metiéndole, os lo voy a explicar, alguna junta de goma en estos sitios para que si tratamos con madera no se nos fastidie. Eso siempre sería conveniente. Una junta de goma, una tapa de goma, de cámara de coche, pegada en estos laterales de la presa, para si tratamos con madera no se nos fastidie la madera. Parte final del proyecto sería ya pintarlo a nuestro gusto. ¿Cómo podíamos hacerlo? Bueno, pues muy sencillo. Tenemos pinturas que no nos vamos a complicar la vida. Pintaremos las partes correspondientes que veamos oportunas, de rojo, de negro, de fucsia, de los colores que queramos, y lo cierto es que va a quedar perfecto. Si os apetece, lo pintamos y después os lo enseño. Bueno, pues remate final prácticamente de nuestro proyecto y hemos pintado parte de negro y terminamos prácticamente con la parte de rojo. Parte de rojo que será la que vaya haciendo como mordaza. Y otra cosa que también me he dado cuenta de que ya con un poco de tiempo podemos ir perfeccionando. Fijaos que tiene los orificios del tubo quedan abiertos. Eso es lo de menos, porque en el mercado podemos encontrar los tapones de esos de plástico que se adapten a estos orificios. Tampoco hay problema porque podemos ir mejorando nuestra estructura. Bueno, pues básicamente nuestro proyecto queda casi terminado. Queda un poquito por aquí, vamos a terminarlo, que será la parte final de este proyecto, que no está quedando, lo cierto es que nada mal. No está quedando absolutamente nada mal. Bueno, aunque la pintura esté fresca, me voy a arriesgar a enseñaros prácticamente todo este proyecto y cómo está quedando. Esto fuera, pintura, y nos queda también otro retalito. Bueno, aquí lo tengo. Bueno, pues nuestro proyecto es este. Una mordaza completamente artesanal, hecha con materiales totalmente reciclables. Y como veis, no tiene mal aspecto.
funcionar, funciona perfectamente. Y os puedo asegurar que coge una presión realmente imponente. Ahí lo tenéis, el proyecto de esta semana. Una mordaza con materiales totalmente reciclados y lo mejor de todo es que funciona.